Como pueden ver, amaneció lloviendo aquí en San Ignacio de Velasco y no me quiero ir yo sin antes visitar un lugar que me han dicho que vaya. Y también estoy yendo a conseguir gasolina. Yo creo que hay gasolina, combustible. Nos conseguimos un impermeable y continuamos el viaje porque tenemos que avanzar. No me puedo quedar un día más acá. Qué lindo amaneció. Quedarse a mirar películas, quedarse a descansar. Y tengo otro problema, igual no puedo exportar los videos. Terminé de editar anoche, ayer en la tarde. No puedo exportarlo de CapCut. Me dice que tengo que comprar Pro, pero lastimosamente las tarjetas de crédito ya no están trabajando aquí, que no puedo hacer la compra por internet de la aplicación y eso dificulta todo esto. Bueno, al menos creo que hay gasolina. Lo bueno que hay gasolina. Me vine aquí abajo del techo para no mojarme. Estoy atrás del autito blanco de allá. Tengo que llegar a Santa Cruz sí o sí otra vez porque la cámara de adelante se me ha fregado y si no es en Santa Cruz no consigo en otra parte. Y sí o sí necesito otra cámara más para ir al Beni. Así que obligadamente nos volvemos a Santa Cruz. Y la llanta no le cambié porque pensaba ir por una parte de tierra, pero me recomendaron que no vaya porque es peligroso, lejos. É pueblo pequeno, violento, peligroso. Y aparte el tema de la gasolina que no hay y si hay es a 10 bolivianos al litro. Así que no le cambié, lo traje a dar una vuelta nomás. Una vueltita y nos volvemos. Bueno, aunque el día no está como haya querido que esté para volar el dron, pero llegamos acá. Llegamos a la laguna de San Ignacio. Grande, qué bonita. Ahorita con estas condiciones no puede volar el dron, pero vamos a conseguir otra imagen. Un ratingo a conocer allá una cueva que me han dicho que vaya. Bueno, llegamos, había sido cerquita, pasando la laguna nomás. Un ratingo entramos y nos volvemos. Ahora por dónde salgo. Circuito turístico, la cueva del Yeso, y allá está la laguna o la represa. Había estado juntos, cerquita. Así que vamos a entrar rapidingo a mirar un ratito. Yo me vine de short, con una chompita delgada y me estoy mojando una barbaridad. No sé si hay que pagar o no, nadie salió. Cueva del Yeso, Patrimonio Cultural del municipio de San Ignacio de Velasco. Qué día que me tocó venir. Por lo menos no estuviera lloviendo, aunque no haya sol. Ah, había sido aquí cerquinga. Aquí a la entrada nomás. Y llegamos a la Cueva del Yeso. Yo me entré nomás, no sé si hay que pagar o no, pero nadie salió. Esta cueva también tiene su historia. La Cueva del Yeso. Situada a 2 kilómetros al noreste de la ciudad de San Ignacio, un lugar de donde en época jesuítica se extraía el caolín, o en otras palabras, un tipo de arcilla blanca muy fina, esto que se usaba para blanquear las viviendas en vez del cal. También se usaba en medicina para tratar fracturas de hueso. Lo atractivo de este lugar son las formaciones rocosas y el eco que causa hablar dentro de la cueva. Lo helado que es estar adentro. También dicen que es frecuente encontrar murciélagos, pero en esta oportunidad no encontramos, o al menos no lo vi.
más adelante pasó la lluvia y se pudo volar el dron. Podemos apreciar que la laguna o represa Guapomó se encuentra al lado de la ciudad. Con estas hermosas tomas de la ciudad nos despedimos de San Ignacio de Velasco, que antiguamente se llamaba San Ignacio de Loyola. Bueno, nos vamos de San Ignacio. Les juro que no me quiero ir, pero tengo que seguir avanzando. Me encantó San Ignacio, muy bonito, hermoso. Si tuviera que venirme a vivir, me vengo a vivir. La verdad que me ha gustado mucho. La gente, la misma ciudad, las mismas calles. Son como esos lugares que uno llega y no se quiere ir. Así estoy. Pero ni modo, tengo que continuar. Su iglesia, su gente, sus anticuchos en la esquina, muy bueno, la señora Juanita. Bueno, ya estamos con gasolina. Son las 11:26. Más bien ya pasó la lluvia. Justo cuando me estaba listando dejó de llover y se puso hermoso para volar el dron. Estaba con la pena lo que no iba a volar el dron, pero más bien se acomodó el tiempo. Ahora ya nos vamos tranquilos, contentos, con ganas de seguir sumando kilómetros. Miren esta avenida de bonita, las calles, todo con madera tallada, los postes. Hay mucho arte, cultura, historia en esta comunidad. La otra cámara se fregó lo que lo metía al agua. Bueno, ya estaba ya para fregarse. Incluso cuando empezamos a viajar ya presentaba algunos problemas, así que más bien aguantó harto. Creo yo la mitad del viaje, de toda la vuelta a Bolivia. Así que tengo que ir a Santa Cruz obligadamente otra vez a conseguir otra cámara, porque si me frega esta que tengo del casco no tengo más cámara, no tengo repuesto, así que sí o sí tengo que conseguir otra para ir al Beni. Toda esta cola es para cargar diésel. Miren la cola. ¿Hasta cuándo va a ser este problema? Hasta que se vayan los inútiles. Ojalá que sea así. Miren la colanga. Lo bueno que gasolina cargué sin problema. Lo bonito es encontrar una bandera cruceña en cada pueblo, en cada comunidad que uno llega. Uno se siente como en casa, como si no saliera de Santa Cruz. Bueno, pertenece a Santa Cruz, ¿no? Pero como si uno no saliera de la ciudad. Miren de bonita. Así debería haber en todas las comunidades. En Mairana debería haber así. Yo soy de Mairana. Y de esta manera nos despedimos de San Ignacio de Velasco, ahora con rumbo a Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera con asfalto mojado, sin polvo, sin tierra, con poco tráfico y rodeado de mucha vegetación. Creo que me voy a poner mi chamarrita porque está queriendo llover otra vez. ¿Qué? Mira, está inclinado esto. Ahí.
Y como buen viajero, no todo es asfalto y sol. A pocos kilómetros antes de llegar a Concepción, me sorprende una pequeña lluvia, de esas que no se pueden esquivar. No queda de otra que parar, ponerse la chamarra y continuar. Las precipitaciones aquí son muy comunes, especialmente entre noviembre y abril, pero incluso hasta mayo, como ahora. El clima a veces no da tregua. Agarró la lluvia, pero fue suave nomás, no fue fuerte. Tranquilo, calmado, pero sí nos agarró. Ahorita vamos a buscar qué comer porque no he almorzado ni he desayunado por salir rápido. Y también combustible. Estamos llegando a Concepción. Hay combustible. Vamos a ir a la colita. Lo que no hay es diésel. Una vez más, lo repito, no hay diésel. Bueno, yo estaba haciendo fila y me llamó la señorita. Muchas gracias. Seis 341 José Luis Rodríguez. Sí, por favor. Una vez que sacaron los stickers para hacer otro modelo, porque ahora es Rodríguez, no es Enríquez. ¿Qué le parece la laguna? ¿Laguna o represa? Represa. Una belleza, ¿no? La lluvia por el momento se va, pero nos deja este regalo: paisaje bañado en frescura. Así luce la represa de Concepción rodeada de vida. Esta zona forma parte del ecosistema de la Chiquitania, un refugio de biodiversidad que alberga cientos de especies de aves, mamíferos y árboles nativos. Aquí el agua no solo calma el calor, también sostiene la vida. La Chiquitania es uno de los pulmones verdes de Bolivia, una región que respira cultura, historia y por supuesto que naturaleza.
Nos restan 292 kilómetros hasta Santa Cruz y seguimos en ruta, con la cámara del casco grabando y registrando lo más que se puede. El cielo vuelve a cerrarse y aunque acelero, la lluvia me vuelve a alcanzar. En cuestión de minutos ya estoy empapado, pero finalmente llego a San Javier, chorreando pero con la satisfacción de haber vivido otra parte de esta ruta que no da respiro. Acabamos de llegar a San Javier, miren cómo se puso el clima. Me agarró la lluvia unos 5 kilómetros atrás. Miren para allá, está totalmente cerrado, neblina, lluvia. Alguien tiene su forro acá, las maletas. Aquí la vecina igual es impermeable y yo me compré un impermeable. Me salvó esto, me salvó. No haya sido esto, me iba a mojar. Estoy como con falda. No le pongo la cámara al casco porque se va a mojar. No quiero que se fregue esta cámara más. Así que vamos a continuar. Quiero llegar hoy a Santa Cruz. Acabamos de llegar a San Ramón. Ahora sí que me mojé. Mis pies están nadando en agua. Avanzamos un poco más y llegamos a San Ramón, con los pies totalmente empapados, pero eso no fue motivo para detenernos a tomar un par de fotos a media ruta. Mira, está mojadín a mis pies. Pero lo bueno es que ya no nos falta mucho. Como sea, voy a llegar hoy día. Hoy sí o sí tengo que llegar a Santa Cruz.